Buenas noches, hermanos, Dios los bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 19. Vamos a leer únicamente el versículo 8, 9 y 10. El tema que Dios quiere tratar con nosotros es esforzándonos por un avivamiento. Mientras usted busca el texto en Hechos, capítulo 19, versículo 8, 9 y 10, creo que es pertinente hacer una pregunta. ¿Cuál es la cura para lo que está aquejando tanto a nuestro mundo? ¿Cuál será realmente la solución que traerá paz al pueblo de Dios en un mundo que cada día se vuelve más confuso? Cuando consideramos los periodos o los tiempos, vemos que las cosas van de alguna manera empeorando. Cuando leemos los periódicos nos damos cuenta de que las cosas no están mejorando. Así que vamos a dar lectura aquí en Hechos 19, 8 al 10. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Mi Dios, te ruego, Señor, que tu palabra, tan clara, perfecta, sondable, que puede, Señor, partir el alma, discernir nuestros pensamientos, no se entorpezca, Señor, por imperfección. Te ruego, Señor, que hables a cada uno de nosotros y que, Señor, por medio de tu poder salgamos de aquí transformados, avivados en medio, Señor, de un mundo que necesita un pueblo avivado. Ayúdanos entonces, Señor, al final de estos servicios a tomar decisiones. En el nombre de Jesús he orado y rogado estas cosas. Amén y amén. Esforzándonos por un avivamiento. Más específicamente, hermanos, como cristianos nos hemos quedado cortos en relación a que Jesús vino para dar vida abundante. Dios, por medio de la predicación de su palabra, provee vida abundante. Y hay mucha gente en el mundo que necesita esa vida. Acompáñenme a Juan 10:10, por favor. Vaya conmigo al libro de Juan, capítulo 10, versículo 10. Creo que todos los que estamos aquí no solo debemos de recibir el avivamiento, sino esforzándonos por un avivamiento. En Juan 10:10 dice: el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Con qué tanta frecuencia nos encontramos abrumados por las circunstancias, plagados de dudas, débiles ante la tentación? Entonces, ¿cuál es la cura? ¿Cuál es la cura para todo lo que abate al mundo? ¿Cuál es la cura para la tibieza? ¿Cuál es la cura para la frialdad? ¿Cuál es la cura para el desinterés en las cosas espirituales? La palabra de Dios dice que un avivamiento. Cuando las cosas están en crisis es cuando se necesita un avivamiento. Hace falta un hombre o una mujer de Dios que se levanten y digan: yo voy a ser parte de un avivamiento. En el Salmo 85:6, vaya conmigo al Salmo 85:6, la palabra de Dios nos dice aquí, Salmo 85:6, lea conmigo este bello versículo, dice: no volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti. La palabra avivamiento significa dar vida nuevamente.
o vivificar, o reparar, restaurar, e incluso también se puede interpretar como salvar. Pero creo, hermanos, firmemente que en medio de la amenguante vida espiritual que llevamos, ante la frialdad espiritual que enfrentamos como cristianos, es necesario que hoy la oración de cada uno de nosotros sea: Señor, vuelve a darme vida, haz que aquel primer amor vuelva. Permíteme nuevamente a sentir tu presencia en mi vida. Sin la presencia de Dios no habrá avivamiento. Sin la presencia de Dios en medio de su pueblo no habrá descanso, no habrá gracia, no habrá provisión. Es necesario que Dios envíe un avivamiento espiritual en medio de un mundo moribundo que necesita vida. Es triste y lamentable creer o pensar que la iglesia acompaña a este mundo ante lo moribundo. Más que nunca se necesita un avivamiento espiritual en los ministerios, en la vida de los cristianos, de los pastores y de todos aquellos que hemos sido llamados a la gracia. En Segunda de Crónicas 7:14, Segunda de Crónicas capítulo 7 versículo 14. Cuán importante es, querido hermano, que en medio de este mundo caótico y moribundo, una iglesia pueda brillar, que una iglesia pueda ser avivada por el Señor. Debemos de orar por ese avivamiento espiritual en la vida de todos aquellos que amamos a Dios. Segunda de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y nuevamente podríamos estar siendo restaurados, nuevamente vivificados en el Espíritu. ¿Cómo entonces experimentaremos el avivamiento? Sabemos, hermanos, cómo programar esta conferencia y muchas más. Cómo tener un servicio de avivamiento, pero cómo verdaderamente vamos a experimentar el avivamiento que producirá vida en nosotros y se reproducirá para tocar a quienes nos rodean. ¿Dónde se origina el avivamiento? Para responder a lo que acabo de mencionar, vamos a mirar tres cosas en Hechos 19, del versículo 8 al 20, y veremos lo que sucedió en una ciudad que fue trastornada por el poder de la palabra de Dios. No es sorprendente que el apóstol Pablo estuviera en el centro de ese avivamiento en la iglesia de Éfeso o en Éfeso. Y esto ocurrió durante la estadía prolongada del apóstol Pablo en este viaje misionero. Mientras miramos, hermanos, el avivamiento que ocurrió en Éfeso, vamos a descubrir tres cosas fundamentales. La primera la acabamos de leer del versículo 8 al 10. Primeramente, el avivamiento ocurre cuando la verdad de Dios es predicada. Entre más se predique el Evangelio, muchas almas son alcanzadas y estas traen un avivamiento, tal vez a una iglesia moribunda. Amén. Muchos cristianos han dejado de experimentar el gozo, el deseo de servir a Dios. No debería sorprendernos, hermanos, que la predicación de la verdad de Dios esté en el centro del avivamiento. Es la palabra de Dios la que provoca el avivamiento. Miren en Hechos 17:2. Queremos avivamiento, pero no queremos predicar el Evangelio. Queremos avivamiento, pero no queremos ver nuevas almas en la iglesia. Queremos avivamiento, pero no oramos, no ayunamos, no clamamos, no pedimos a Dios una transformación en nuestras vidas. El avivamiento solo vendrá cuando la verdad de Dios sea predicada en nuestras vidas, en las calles. Es así como entonces habrá un avivamiento. En Hechos 17:2 dice la Biblia, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días reposó, discutió con ellos. Ahora, muchos cristianos creen que hay que estar peleando con medio mundo. Cuando se usa la palabra discutir,
discutir, es que Pablo estaba usando el mensaje de Dios, usando la razón, usando la lógica, usando la verdad para que la gente entendiese lo que Dios tenía preparado para sus vidas. Vuelva conmigo a Hechos 19:8. Miren cuidadosamente estos versículos, porque el avivamiento va a venir cuando cada uno de nosotros nos levantemos en el Señor y prediquemos la verdad, porque la verdad fue la que transformó nuestras vidas y la que va a transformar la vida de otros. Si somos hacedores de la palabra, como muchas veces decimos, nuestras vidas son afectadas directamente por la palabra que es predicada. Sin esta palabra, hermanos, no puede haber avivamiento. Versículo 8. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino. Nuevamente vemos al apóstol Pablo predicando un mensaje abiertamente. El hecho de que Pablo estuviera discutiendo y persuadiendo no significa que él estuviera peleando. Significa que estaba usando la palabra de nuestro Dios para convencer a aquellos incrédulos y que dudaban. Sin duda usó las profecías claras del Antiguo Testamento, convincentes, que se encontraban en la palabra de Dios, perfectamente cumplidas en Jesucristo, para convencer a su audiencia de la autenticidad del mensaje del Evangelio. Eso es lo que estaba haciendo Pablo. Estaba persuadiendo a las personas de la autenticidad del Evangelio. Y no es que haya evangelios, hay un solo Evangelio y se llama Jesucristo. Y ese es el Jesucristo que va a traer un avivamiento a la vida de los hombres cuando éste sea predicado en todo rincón de la tierra. Del apóstol Pablo podemos aprender que fue un hombre con denuedo. No predicó con cobardía, sino con denuedo. El versículo 8 dice: y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo. La audacia es necesaria en nuestros días, o el denuedo. El denuedo fue la gran diferencia que hicieron los cristianos del primer siglo. Creo que esto se debe a que su fe era verdaderamente fuerte en ellos. No es, hermano, la gran diferencia de muchos creyentes en nuestros días. El hecho de que Pablo hubiera podido impactar el corazón de estos hombres y que haya alcanzado aproximadamente casi un continente, significa que este hombre estaba provocando un avivamiento espiritual en medio de un continente. Y es precisamente en este pasaje donde se dice: estos que trastornan al mundo han llegado acá. Y es importante que el mundo sea impactado por el poder de la predicación del Evangelio. En Hechos 4:31, si me acompaña, Hechos capítulo 4, versículo 31, el avivamiento, hermano, ocurrirá en su vida cuando se ponga a leer y a practicar lo que lee. El avivamiento vendrá, hermano, en nuestras iglesias cuando estamos ganando almas, predicando el Evangelio con gran denuedo. En Hechos 4:31, cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y dice la Biblia, y hablaban con denuedo la palabra del Señor. Oremos para que Dios nos dé denuedo, audacia, valor para predicar el Evangelio, valor para edificar una iglesia arraigada en el Señor Jesucristo, arraigados en su palabra, arraigados en nuestra fe. Y aunque vengan los tiempos difíciles durante este año, creo, hermanos, que arraigados en la palabra de Dios, creo que seguiremos firmes en la fe. Amén. Es necesario seguir el ejemplo del apóstol Pablo, de su profundo denuedo, de su profunda preparación. Este mundo confuso, con tanto ruido que se hace en el mundo, no necesita que una iglesia esté constantemente repitiendo las cosas. Los perdidos de hoy necesitan escuchar la palabra de Dios por boca de los cristianos. Que no lo escuchen por medio de otro incrédulo, que se escuche la verdad por medio de la iglesia. Somos los portavoces del Señor, hemos sido declarados sus embajadores. Los perdidos necesitan escuchar la verdad de su propia boca, mi querido hermano.
Y es importante que entendamos que si el avivamiento va a venir a nuestra vida, a la vida de nuestras iglesias, solo podrá ser si se predica con denuedo la palabra de Dios. Amén. A la cual muchos hoy resisten. Muchos ya no quieren predicar el evangelio. Primera de Pedro 3:15, por favor, vaya lo más rápido que pueda usted ahí. Primera de Pedro 3:15. Quiero avivamiento, pastor, predique la palabra. Quiero avivamiento, pastor, ore. Quiero avivamiento, quiero gozar de la presencia de Dios. En la presencia de Dios usted hallará descanso. Viendo la televisión no hay descanso. Descanso hay en la presencia del Señor. Venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados, y hallaréis descanso para vuestras almas. Descansará tu cuerpo, pero tu alma no descansa. Por eso al otro día te levantas con el mismo cansancio, porque no haya reposo, porque en medio del tumulto de problemas no buscas la presencia de Dios en tu vida. Primera de Pedro 3:15 dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Necesitamos entender que si va a haber un avivamiento, hermanos, aquí el apóstol Pablo está en un viaje misionero y Pablo llega a Éfeso. Las iglesias se originan cuando un pastor predica la palabra de Dios. Así es como se originan las iglesias. Las iglesias pueden continuar con la verdad cuando se les predica la palabra de Dios. Las iglesias deben seguir avivadas cuando se les predica la palabra de Dios. Miren el versículo 9, Hechos 19:9. Miren lo que provoca muchas veces esto. Uno pudiera pensar que en medio de un avivamiento todo el mundo va a escuchar la palabra de Dios, pero dice: pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. El versículo 9, hermanos, nos menciona que la audiencia tuvo una respuesta disyuntiva. Unos tuvieron una respuesta buena y otros una respuesta equivocada. Por muy dotado, por muy lleno del Espíritu Santo, por mucho que leamos la Biblia, hermanos, no todos los que oyen el mensaje de Dios van a creer. Lo mismo sucedió con nuestro Señor Jesucristo. No todos lo escucharon, no todo el mundo puso su corazón para el Señor, no todos estuvieron atentos a sus milagros, no todos escucharon el mensaje y creyeron a lo que el Señor decía. No debemos permitir que aquellos que rechazan el mensaje lo desalienten, lo desanimen, para que usted siga predicando la palabra de Dios. Encontramos, hermanos, en nuestras propias vidas muchas veces que nos desanimamos por causa de que otros no escuchan la palabra de Dios, pero está en la Biblia. Miren conmigo el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 66. Miren cómo es que a veces en una iglesia muchos de aquí saldrán avivados, pero muchos regresarán como llegaron. Recuerde que el avivamiento solo podrá venir cuando la palabra de Dios sea bien recibida en nuestros corazones. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. No todos son receptivos, hermano, pero esto no significa que dejemos de predicar el Evangelio. Y si continuamos predicando el Evangelio de Dios, si seguimos predicando la palabra de Dios, podemos mirar en el versículo 10 el resultado. Mire ahí Hechos 19:10, mire el resultado de esto. Así continuó por espacio de 2 años. Pablo perseveró, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, ¿qué hicieron? Oyeron la palabra. De una manera milagrosa Dios usó a Pablo para alcanzar casi un continente. Y es increíble, hermano, la cantidad de iglesias bautistas fundamentales que hay en este país y no logramos alcanzar este país. ¿Y cómo es posible que un solo hombre con unos cuantos fieles colaboradores lograron impactar un continente?
Creo, hermanos, que necesitamos más que nunca la presencia de Dios. Mire conmigo Lucas 24:46. Porque Asia fue alcanzada de una manera milagrosa. Y la Biblia nos dice en Lucas 24:46 al 47. Lucas 24:46, 47. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y mire conmigo el 47, léalo conmigo por favor. Y que se predicase su nombre, el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Cuando en una iglesia se predica la palabra de Dios, hermano, el pueblo de Dios debe avivarse. Si no, hermano, es que usted tiene un corazón incrédulo y lleno de dudas. Nuestro corazón se puede endurecer y la semilla no puede ser sembrada en corazones duros, necios, llenos de incredulidad. Número 2. El avivamiento ocurre cuando el poder de Dios está presente. Miramos, hermanos, de los versículos 8, 9 y 10, cómo Pablo predica con denuedo la palabra de Dios, ¿verdad? Y vemos que el resultado es que algunos creyeron, otros no creyeron, muchos resistieron y otros recibieron la palabra, dice la Biblia, con un corazón abierto como el de Lidia. Pero podemos mirar en los versículos del 11 al 16 la manifestación del poder de Dios. Y hermano, algo que sigue a la predicación es el poder de Dios que transforma vidas. Mira el versículo 11. Y hacía Dios milagros por mano de Pablo. ¿Sabe que Dios quiere hacer milagros a través de su iglesia? ¿Sabe que Dios quiere hacer una gran obra a través de su iglesia? Porque el medio para alcanzar al mundo, Dios tiene a la iglesia como el medio para alcanzar al mundo. No es que Dios necesite a la iglesia, porque Dios puede destruir la iglesia y las piedras clamarían, las piedras predicarían, un burro podría hablar. Sin embargo, Dios en su infinita gracia nos ha dado la gran comisión para salir y predicar su nombre a toda criatura. Y esto es lo que sigue a la predicación, hermanos. Una manifestación del poder de Dios. Mire el versículo 12. De tal manera que aún se llevaban los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. No se vayan, espérense. El 13. Salen ahorita corriendo. Déjenme terminar y después se van. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Dios quiera que hasta los espíritus inmundos nos conozcan. Que digan: yo sé quién es ese hombre, yo sé quién es esa mujer, yo sé qué clase de iglesia es esa. El avivamiento, hermanos, ocurrirá cuando el poder de Dios se haga manifiesto en la vida de los creyentes. El avivamiento comienza con la predicación de la verdad de Dios. Cuando el poder de la palabra de Dios se combina con el poder del Espíritu Santo, como lo enseña en Hechos 1:6 en adelante, algo especial acontece en la iglesia. Algo diferente se siente en la iglesia, un espíritu diferente, no ese espíritu amenguante, temeroso, ¿verdad? Ese espíritu flojo que muchas veces trae la iglesia. La iglesia, en algún momento, al recibir la palabra y el poder de Dios en su vida, se hace manifiesto. Los primeros 2 versículos que leí, del 11 al 12, hacen manifiesto el poder. Durante el ministerio de los apóstoles, Dios permitió que esa generación de predicadores, ¿verdad?, realizara este tipo de milagros. Pero fue durante ese tiempo
para que los tanto judíos como griegos creyesen. Nosotros no necesitamos un milagro, ver un milagro. Nosotros tenemos toda la palabra de Dios. ¿Qué más quiere? Amén. Hay gente que dice, pastor, es que yo ando estresado, desanimado, yo ando desmotivado. ¿Qué más motivación necesita un cristiano que la cruz de Cristo? Así es. Es que ando desanimado, pastor. A mí me late que lo que anda haciendo es no orar, no leer la Biblia y no echar su ansiedad sobre él. Te falta la gracia del Señor, por eso tienes cara de amargado. Por eso tienes cara de amargada, hermana. ¿Sí? No, es que yo así soy seria, pastor. Pues hay cristianos que somos serios, pero al menos sonreímos. No echamos la risa del guasón, pero sí tenemos una sonrisa que se puede. Tenemos un espíritu que se siente. Amén. Cristianos amargados, no sé. Los cristianos amargados solo saben quejarse. Todo está mal. Todo está mal en la iglesia. No hay nada bueno. Déjeme decir una cosa. Todas las cosas que Dios permite en la vida de la iglesia las encamina a bien. Amén. Dios es bueno. Miren conmigo 1 Corintios 13:8. 1 Corintios 13:8. Pastor, yo quiero ver un avivamiento espiritual en la iglesia. Póngase a predicar la palabra de Dios, tiempo y fuera de tiempo. Debe estar viendo quién predica y quién no. Salga usted. Es que no sale fulano, no sale mengano. Pastor, media iglesia no sale a predicar. Salga usted. Porque a veces el que está diciendo es el que no sale. 1 Corintios 13:8-10. El amor nunca deja de ser, mis hermanos, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando la gente del primer siglo fue testiga de ese gran poder de Dios, sabían el mensaje que acompañaba cada milagro que los apóstoles hacían. Cada milagro que Pablo hacía, cada milagro que Pedro hacía, cada milagro que Dios permitía en la tierra, iba acompañado de la predicación de la palabra de Dios. Amén. Marcos 16. Marcos 16:19. Vamos rápido porque ya es el último mensaje. Y hay que irnos a comer los tacos, ¿amén? Yo fui a comer unos tacos aquí, no, una torta, aquí en una avenida. Ahí les espero para que paguen la cuenta. Van a agarrar para el otro lado, ¿verdad? ¿Dónde está su generosidad? Marcos 16:19. Y el Señor después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Versículo 20. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que seguían. Se predicaba la palabra y se confirmaba con un milagro. Hermanos, sal a predicar toda la semana y tú vas a ver el milagro de que el domingo un visitante se sienta. Porque ese es el milagro. Estás esperando que te salgan las muelas de oro, que te crezca más el dedo gordo, que no te quede el tenis que te mandaron de allá de Estados Unidos, porque los números son más grandes. No dependemos de los dones, de señales para nuestro ministerio hoy, pero confiamos absolutamente en el mismo poder que los produce, que los produjo. Confiamos en el mismo poder. La palabra de Dios es poder. Amén. Pues estamos esperando milagros. Milagros no llegó al culto tampoco, ni las esperes. Qué importante es mirar cómo es que la Biblia nos enseña que el milagro viene con el avivamiento viene con la predicación, y esta le acompaña el poder que manifiesta Dios por medio de la predicación. Y necesitamos, hermanos, esforzarnos por un avivamiento, esforcémonos por ganar almas, esforcémonos por una vida santa, esforcémonos porque la presencia de Dios no se vaya de su vida. ¿Se imagina usted su vida sin la presencia de Dios? Yo sí me la imagino ahorita. Tiene usted una cara que en la semana se ve que ni oró. Usted puede ver a un cristiano en comunión con Dios y a uno que no anda en comunión con Dios. Un cristiano que no camina con Dios, no tiene, con cualquier cosa se ofende. Por cualquier cosa se molesta. Por cualquier cosa está pensando en cosas malas.
Su corazón de incredulidad rápido lo hacen pensar en dejar la iglesia, que los caminos de Dios no son lo que él pensaba. Pero aquel que tiene comunión con Dios, aquel que goza de la presencia de Dios, ese piensa muy diferente. Piensa como Dios piensa. En 2 Corintios capítulo 4 versículo 5, 2 Corintios 4, 5, un tema importante para recordar fue que estos milagros y el poder que los producía eran solo de Dios. Voy a mencionar algo rápidamente porque es importante y voy a acentuarlo un poco más de lo que estoy mencionando. 2 Corintios 4, 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Si el domingo ves un alma llegar, mañana ves 2 visitantes llegar, no es usted, es Dios. Es Dios quien da resultados, es Dios quien añade a la iglesia, es Dios. Y nosotros nos ha correspondido salir y hacer el trabajo. Y cuando lo haya terminado, diga: inútil siervo soy. Porque muchos buscamos aplausos, muchos buscamos reconocimiento. El único que merece la gloria y la honra siempre y será Dios. Porque usted es fruto de ello. Sin Dios usted no estuviera aquí. Solo Dios sabe en qué burdel de mala muerte anduviera usted. En qué mal baile ya le hubieran sacado una sonaja en la cabeza, le hubieran abierto una alcancía en la cabeza. Y algunos se ven que cuando se rapan la cabeza, hay hombres que sí se cortan el pelo como hombres. Y ya se les ven los golpes de la vida. Recuerdo que un hombre una vez me decía: no, pastor, mira, aquí me dieron un machetazo. Dije: Cristo Redentor y la Virgen. Pero usted no lo tiene en la cabeza porque ni el machete le entra. Pero las esposas que son tan clarividosas, dijo: mentira, pastor, bailaban bien borracho, se cayó y se cayó. Hasta en eso son mentirosos. Mira el versículo 13, por favor, ya que aquí haré una acentuación. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre de Jesús, del nombre del Señor Jesús, sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Ezeba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que, huyendo de aquella casa desnudos. Los versículos que acabo de leer, hermanos, hablan del intento necio de 7 hermanos ingenuos y ambiciosos de imitar las obras realizadas por Pablo. Y hoy hay una tendencia de querer imitar, pero el poder de Dios no se puede imitar. Lo que Pablo hacía no era una cosa de imitar. Estos hombres intentaban a través de mentiras y engaños y malas invocaciones y torcidas invocaciones, como hoy los falsos maestros, como los falsos pastores que andan torciendo la Biblia diciendo que la salvación se pierde. Y tratan de torcer la verdad. La verdad es absoluta y no se puede torcer. Se les retuerce el cerebro, pero la verdad no se puede torcer. Pensaron que el truco para expulsar demonios se encontraba en una fórmula mágica. Así que intentaron reproducir cuidadosamente lo que estaban escuchando de Pablo, de cómo Pablo clamaba a Dios, de cómo Pablo sanaba por medio del poder manifestado ya en esos milagros. El problema era que aunque fácilmente podían usar el nombre de Jesús, no tenían ninguna relación con Jesús. A veces hay personas que están bien con Dios y oran y claman y Dios les responde. Y hay otros que se preguntan: ¿por qué Dios a mí no me responde? ¿Por qué será? Tal vez porque tienes una fe fingida. Tal vez porque tienes una fe débil. Tal vez porque
te apareces como el cometa, de vez en cuando te apareces ante la presencia de Dios. Muchos quieren limitar la fe. La fe es algo que viene de la palabra de Dios. Debemos pasar tiempo, hermano. La fe es creerle absolutamente todo a Dios. Amén. Eso es fe, para que lo entienda de otra manera. Amén. ¿Qué es fe, pastor? Después la fe, la certeza de lo que espero, la convicción. La fe es creerle a Dios y nada más. Así se encierra de fácil la fe. Aunque estos hombres intentaban usar el nombre de Jesús, y aunque hay falsos maestros, falsos profetas en nuestros días que intentan usar la Biblia para predicar solamente sus ideologías, sus sutilezas chuecas y torcidas, con todo lo chueco que tienen, primeramente necesitan tener una relación con Dios, y ese es el problema que no tienen. Alguien que predica que la salvación se pierde no puede tener una relación con el que le da la seguridad de la salvación. Incluso las religiones falsas, hermanos, que hoy están abundando más y más gracias a nosotros. Mira, el alma que no ganes la va a ganar el testigo de Jehová. Esa va a terminar en el reino de quién sabe quién. El alma que no ganas, el alma que no ganaste esa semana va a terminar como mormón. Va a terminar como judeocristiano, va a terminar como pentecostal, va a terminar de otra manera, cuando esa alma debería ser para el reino de Cristo. Por eso es que incluso las religiones falsas que hoy se están manifestando con mayor ímpetu incluyen el nombre de Jesús en sus declaraciones doctrinales y hablan de Cristo y dicen que Cristo, pero la verdad es que no viven a Cristo, no pueden tener una relación con Él, porque necesitan reconocer que Él es el Señor. Amén. Y ese es el problema de muchos. Miren conmigo a Santiago, por favor, a Santiago 2:19. Aprendamos, hermanos, de este mismo pasaje. Incluso los demonios conocen el nombre del Señor. Es increíble que las ovejas del Señor ya desconozcan no solo su nombre, sino también su voz. Usted debe estar escuchando la voz de Dios, hablándole a su corazón, porque los demonios, en cuanto escuchan el nombre de Jesús, tiemblan. Y usted ni se le acalambra un cabello. Santiago 2:19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. ¿También los demonios creen? Pero tú, mi hermano, Dios te habla una y otra vez con relación a tu pecado, con relación a que te esfuerces por un avivamiento, por la vida de la santidad, por la presencia de Dios, que pelees la buena batalla de la fe, que te mantengas firme y constante creciendo en la gracia. Y parece que haces todo lo contrario. El profeta Zacarías dijo: no es con ejército ni con fuerza, es con el Espíritu del Señor. Y doy gracias a mi Dios, que es tan bueno y misericordioso, que nos ha dado al Espíritu Santo para que permanezca con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. En Mateo 23:25, debemos resistir la tentación a aparentar una vida espiritual. No solo es nombrar, no solo es invocar su nombre, es creer su nombre, es creer que Él puede hacer lo que estás pidiendo, porque Él es poderoso para hacer más de lo que estamos pidiendo. Mateo 23:25-27. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Estos han de ser fundamentales. Porque limpiáis ¿qué? ¿Qué hacen los fundamentales hoy? ¿Limpian lo de qué? Y lo del plato, pero lo de dentro, ¿cómo está? Fariseo ciego, dice la Biblia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de afuera sea limpio. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Estos 7 hermanos se sintieron muy decepcionados, muy sorprendidos, humillados, cuando su fórmula copiada para expulsar demonios no funcionó. Ay, es que yo escuché, pastor, una oración católica bien bonita. ¿Cómo la repito, pastor? Y no pasa nada. Todas de traer tu tarjetita esa en la cartera. Qué sorprendidos debemos de estar cuando intentamos imitar a otros y no usamos la misma fe que Dios nos ha dado.
Mire, creo que Dios está usando mi vida. Muchos creen que Dios solo va a usar mi vida, pero Dios usa mi vida porque yo creo que Él puede usar mi vida. Si tan solo usted creyera lo mismo que yo creo, Dios también le usaría a usted. Pero a veces hasta eso lo agarramos como excusa. Así Dios que use a los hermanos, que use al hermano, que use que, mientras usted incrédulamente no quiere ser usado por Dios. Así entonces vemos cómo la predicación de la palabra de Dios comienza un avivamiento, se manifiesta el poder de Dios en este tipo de actos, hermanos, y es una bendición, porque debemos de esforzarnos por ese avivamiento. Y finalmente el versículo 17 nos dice que el avivamiento ocurre cuando prevalece la palabra de Dios. Mire, para que no tomemos los versículos, nada más lea conmigo el 20, por favor. Versículo 20. Hechos 19:20, para hacerlo corto. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Se debe prevalecer, se debe ser constante, diligente. Si queremos ver resultados de parte del Señor, si queremos ver manifestándose Dios en la vida de nuestras iglesias, necesitamos predicar, y Dios va a traer el poder de su Espíritu y se va a manifestar los milagros que hoy se deben manifestar, pero debemos perseverar, necesitamos prevalecer. Así crecía y prevalecía poderosamente, ¿qué, hermano? La palabra de Dios. Este versículo habla del gran poder de la palabra de Dios que cambia la vida y altera la historia. Cambiemos la historia, hermanos. ¿Sabían que Dios nos dio poder para cambiar nuestra historia? Cambiar nuestro rumbo. ¿Sabían que el destino, nuestro destino, ya está asegurado? Es que hay gente que no le gusta que uno hable del destino, pero nuestro destino ya está asegurado. Vamos a ir al cielo. Pero necesitamos, hermanos míos, hacer que la palabra de nuestro Dios prevalezca en toda esta gran ciudad, porque la palabra de nuestro Dios es la que transformará y cambiará vidas. Cambiará la historia del borracho, cambiará la historia del drogadicto, cambiará la historia de un matrimonio, cambiará la historia de alguien como lo ha cambiado a nosotros. Le aseguro que si nos sentamos y platicamos con unos buenos tacos, un café y una coca, y después un postre, y después otro café, le aseguro que la historia que me va a contar de su pasado es muy diferente a la que vive ahora. Hoy precisamente en la mañana escuché esto, fue algo que yo entiendo. Alguien dice, sin Dios el hombre no tiene freno. Con Dios el hombre se va rescatando, se va frenando, no va más allá. Siente la tentación, siente el impulso de no leer, de no orar, de no ganar almas, pero hay algo que lo mueve, hay algo que lo impulsa. Su historia cambió. La pregunta es, ¿quién la cambió? ¿Cuál es el gran nombre que la iglesia debe invocar? Y es el nombre que debemos predicar. Jesucristo. La influencia de la palabra de Dios en aquellos días estaba creciendo. ¿Sabe que en nuestros días la influencia de la palabra de Dios ha venido aumentando? Es lamentable, hermano, que estés más interesado en lo que está pasando en la ciudad que cambiar la historia de la ciudad. Estás más interesado en ver cuántos muertos cayeron ayer que haberlos ganado para Cristo o estar orando por esas almas. La palabra de Dios nos dice que la palabra del Señor, el versículo 20 nuevamente dice, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. La misma Biblia nos da testimonio que la palabra de Dios estaba creciendo en la vida de aquellas personas cuyas vidas habían sido cambiadas por el poder de la palabra de Dios. La palabra estaba creciendo en la ciudad de Éfeso. Ahora, es triste cuando lees la carta de Pablo a Éfeso. Encuentras una iglesia ganadora de almas, una iglesia sacrificada, una iglesia esforzada. Pero cuando vas al Apocalipsis y se escribe particularmente a esa iglesia de Éfeso, vemos que habían dejado su primer amor. Y hermano, quiero decirle que esa iglesia seguía ganando almas, esa iglesia seguía diezmando, ofrendando, apoyando misiones y seguían haciendo todo de la misma manera.
solamente faltaba algo: su primer amor. Y hoy hay muchas iglesias así. Hay muchos hermanos que salen a ganar almas, pero no tienen carga por las almas. Muchos queremos hacer la obra muchos queremos hacer la obra del ministerio sin el Señor de la mies. Así no funciona el ministerio, así no funcionan las cosas. ¿Cómo queremos? Yo prediqué en reunión, bueno, lo he predicado varias veces. ¿El matrimonio funciona? Sí, sí funciona. ¿Cómo funciona, iglesia? A la manera de Dios. El problema es que tú quieres hacer las cosas como tú quieres y así no van a funcionar. Queremos ganar almas a nuestra manera, queremos ir en nuestras fuerzas, queremos ir en nuestras facultades, queremos ir por nuestros medios y de alguna manera u otra conseguimos las cosas, pero ya no es Dios dándolo, ya no es Dios proveyéndolo, ya no es Dios en medio de su iglesia, ¿verdad? Siendo predicado. Es triste, pero la influencia de la palabra de Dios hoy en día ha decrecido tanto. Pero le voy a decir dónde, porque todo el mundo está pensando allá afuera. Pero la influencia de la palabra de Dios ha perdido gran valor entre el pueblo cristiano. Y luego la gente, como decían hace un momento, la gente se queja de que les estemos repite. Lea la Biblia, hermano, lea la Biblia y ya, lectura bíblica un día, lectura bíblica, pastor por el mensaje, el pastor en la predicación. Créame, no hay una predicación donde un predicador nunca deje de decir, lea la Biblia. Todos los predicadores siempre están diciendo, ¿por qué será? ¿Por qué usted le repite así, báñate? ¿Por qué le dice al esposo, pórtate bien? ¿Por qué le dice a la esposa, ya no digas cosas que no están bien? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo no sé usted, hermano, pero una y otra vez la Biblia repite. Lo mismo, Dios sigue hablándonos una y otra vez. La palabra de Dios estaba prevaleciendo en Asia, particularmente en Éfeso. La palabra de Dios se estaba extendiendo por todo un continente. Qué bendición, hermanos, que cuando el cristiano goza del poder de Dios, cuando viene la predicación de la palabra de Dios prevalece. Y si va a haber un avivamiento espiritual, va a ser por medio de la palabra de Dios, la cual producirá milagros, va a producir el poder de Dios y al fin va a prevalecer entre nosotros. Prevalece la palabra de Dios en su vida. Le aseguro que saben más de cómo va el capítulo de la serie de Netflix, la que está viendo, que en qué capítulo de la Biblia debería estar leyendo. Saben más de películas, saben más de series, hablan más de las caricaturas, hablan más de toda esa basura que no le edifican en nada. Pero cuando hablamos de la Biblia, está usted más muerto que el muerto. Dice el versículo 17, vamos terminando. Versículo 17, por favor, dice: y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. ¿Por qué el nombre del Señor no se ha magnificado todavía? Debería de magnificarse. Amén. El nombre del Señor estaba siendo magnificado en aquel gran avivamiento en la iglesia de Éfeso. Después de la predicación continua y poderosa de la palabra de Dios y con el marcado contraste de los impotentes hijos del tal Escevas, la gente de Éfeso pensó mucho en aquel Cristo que Pablo predicaba. Cuando los falsos maestros se ponen a hacer sus artimañas y demás, y nosotros perseveramos en la verdad, entonces cuando ellos caen, entonces la gente mira hacia el otro lado. Hace poco un hermano me encontró y me dice: pastor, ¿cómo está? Le dije: gracias a Dios bien. ¿Y usted cómo está? Pues pastor, no he tenido tiempo para explicarle por qué me salí de la iglesia. Le dije: hermano, yo no le he pedido ninguna explicación. Usted vaya donde tenga que ir y busque lo que anda buscando. Pero cuando se dé cuenta que no lo va a encontrar, ¿hacia dónde va a voltear? Va a voltear hacia donde ya lo tenía. Porque esa es la tendencia.
El marido se consigue otra mujer, le empieza a pegar, le empieza a pedir más dinero y quiere volver con la sumisa. Siempre voltea uno hacia atrás. El Salvador había sido exaltado, y conforme a mi anhelo, dice Pablo en Filipenses 1:20, no lo busque, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Y finalmente el versículo 18, hermanos, versículo 18, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Las almas fueron salvas. Cristo fue glorificado, Cristo fue magnificado, la palabra de Dios corría, había un gran avivamiento en la iglesia de Éfeso, hermanos, y nosotros también podemos tener ese avivamiento si nos esforzamos por seguir predicando para poder ver el poder de Dios sobre su iglesia, y así la palabra de Dios prevalecerá. La gente fue transformada, como dice claramente el versículo. Almas fueron salvas durante este avivamiento en Jerusalén y en muchos lugares. Se salvaron almas en Samaria cuando Felipe llegó allí después de la persecución. Almas fueron salvas cuando Pedro predicó en Jerusalén. Almas fueron salvas en Jope después de que Tabita resucitó de entre los muertos. Se salvaron almas durante Berea cuando Pablo y Silas predicaron allí. Y te puedo dar una lista grande que cada vez que la palabra de Dios era predicada, había almas salvas y el avivamiento comenzaba. Dios levante buenas iglesias, iglesias con buena doctrina, con buenos cristianos que estén dispuestos a pagar el precio porque Cristo se ha magnificado. Amén. Quiere un avivamiento, pero no quiere sacrificar. Quiere avivamiento en la cómoda silla, sin querer salir a predicar. Quiere avivamiento sin el poder de Dios manifestándose en su vida. Quiere avivamiento y la palabra de Dios ya no prevalece en usted. Es increíble que queramos salir a decirle al mundo que tenemos un Cristo Redentor y Salvador que transforma vidas, cuando nuestras vidas ya no están siendo transformadas. Así es. Vamos a decirle al mundo, oh, el Señor tiene la solución a tus problemas, y tú sigues en los mismos problemas. Oh, es que Cristo va a transformar tu vida, varón, y tú, varón, sigues igual de necio y cabezón. Oh, sale la mujer y le dice a la otra, no, mira, mi marido cambió, mentirosa, todavía no cambia. Pero mira, Dios cambió a mi marido y va a cambiar también al tuyo, y no es cierto. Porque la palabra de Dios debe prevalecer en nuestros corazones. Esta traerá avivamiento a nuestras vidas. Solo cuando nos pongamos en serio con las cosas de Dios, hermano, es cuando Dios le va a usar. Y quítese esa mentira de su cabeza de que Dios nada más usa a 2 o 3 personas. ¿Sabe por qué Dios usa solo a 2 o 3 personas? Porque solo son esas 2 o 3 personas las que quieren ser usadas. Si todos quisiéramos en esta noche un avivamiento, vendría usted aquí y se arrodillaría y diría, ¿sabes qué, Señor? Tómame a mí. No me está pensando en aquel, mejor tómame a mí. Tómame a mí, Señor. Yo quiero ver tu poder en mi vida, quiero ver mi poder en la vida de mi familia. Tómame a mí. Señor, gracias. Ha llegado un tiempo, Señor, importante, un tiempo de decisión. Ahora, Señor, aquí es donde se revelará el corazón de cada uno de nosotros. Se nos ha hablado durante toda esta conferencia sobre el avivamiento, la tibieza, sobre cómo el corazón debe ser examinado. Y has hablado, Señor, de tantas maneras que no sabemos qué área abordar primero. Yo creo que mi hermano, mi hermana debería estar de rodillas diciéndole, Señor, si vas a empezar un avivamiento en esta iglesia, en mi iglesia, empieza conmigo. Empieza conmigo, Señor. Ayúdame a predicar tu palabra para que tu poder se manifieste en mi vida y así tu palabra prevalezca en mí como va a prevalecer, Señor, en mi boca. Prevalecerá en mi corazón. Y cada vez que mi boca se abra, Señor, prevalecerá tu palabra.
Aquí hay hombres y mujeres que han anhelado que sus hijos sirvan a Dios cuando ellos no lo sirven. Ha llegado el tiempo, ha llegado el momento de que usted empiece. Tome un momento, hermano, para orar. Le ruego que todos nos pongamos de pie. Póngase de pie, por favor, en esa actitud de oración. Si usted en estas conferencias Dios le ha hablado, Dios ha tocado alguna área de su vida, ¿por qué no dobla su rodilla ahí? Si algo le impide, simplemente tome asiento, incline su rostro, incline su corazón. Pero si nada le impide, doble su rodilla, humíllese ante la presencia de nuestro gran Dios. Clame y dígale: Señor, necesito tu pronta ayuda. Sin tu presencia en mi vida no va a hallar descanso, no importando todo lo que yo tenga. Mi Dios, te ruego que no solo la rodilla se doble, sino también el corazón. Permítenos arrepentimiento, Señor. Si tu pueblo se humillare delante de ti, tú sanarías sus vidas, sus hogares, su tierra. Y entonces las plagas que han venido, Señor, a hacer el daño se irían, Señor, y tú sanarías la tierra y podríamos reverdecer. Muchos de aquí necesitamos, Señor, aliento, fortaleza, ayuda en todos los sentidos, Señor, económica, ayuda familiar. Ayúdanos, Señor. Si hay alguien entre nosotros que en esta noche no tiene la seguridad de que se muere y no tiene la seguridad de ir a tu presencia, te ruego que le salves. Bendice entonces la invitación. Si usted en esta noche no tiene la seguridad de la vida eterna, ¿por qué en esta noche no le pide a Jesús que le salve? Como en un acto de fe, solamente le quiero pedir que levante su mano. Si usted no tiene a Cristo como su Salvador personal, solamente levante su mano, por favor. Queremos compartirle el mensaje de salvación. Siga orando, hermano, siga orando. Toma un momento para orar. Estamos en el momento de invitación, con cabezas inclinadas, ojos cerrados, en actitud de orar a Dios. Le animo a que en este momento nos humillemos juntos a Dios. Y de la manera que Dios le habló a su corazón, dobléguese, arrodíllese. Si su salud no se lo permite, ya sé que algunos están sentados. ¿Hace cuánto que usted no se ha arrodillado para orar? ¿Por qué no se permite usted misma, usted mismo, doblar sus rodillas en oración? ¿Quién podría decir: Dios dobló mi corazón? ¿Puedo ver su mano? Yo sé que algunos ya están arrodillados, pero ¿quién puede decir: Dios dobló mi corazón? Ore, arrodíllese, siéntese, hable con Dios y dígale: Señor, me arrepiento de mi pecado. Nosotros no somos nadie para juzgarle, pero si hay alguno en esta noche en pecado de algún vicio, le animamos en el nombre de Cristo que esta noche le diga a Cristo: yo voy a tomar medidas para alejarme de un vicio. Tal vez hay algunos en pecado de inmoralidad. No somos nadie para juzgarle, pero usted jamás va a tener libertad si no viene a Cristo. A lo mejor hay algunos que dicen: yo estoy en la iglesia, pero yo me doy cuenta que mi corazón ha estado frío. Joven, señorita, ya entrégate a Cristo. Y dile de rodillas: Señor, reconozco que ando de mundano, reconozco que estoy allá afuera y la verdad hago cosas malas, pero tú tocaste mi corazón, Señor. Yo quiero que sepas que quiero entregarme a ti.
Solamente Dios sabe quiénes en esta noche están en pecado. Yo no, ni somos jueces, pero le animo que se entregue a Cristo. Hermanos de las 3 iglesias aquí representadas, les desafío en el nombre del Señor a que decidan salir a ganar almas con su iglesia, que prediquen y compartan de Cristo a otros. Necesitamos de ustedes, hermanos. Necesitamos iglesias avivadas. Tal vez algunos de ustedes sí necesitan decir: Señor, yo me propongo el empezar a venir los sábados o domingos en su iglesia, los tiempos que ustedes decidan, para empezar a salir y compartir de Cristo. Tal vez hay algunos aquí que están diciendo: Dios tocó mi corazón y ya voy a ponerme serio con Dios, ya no nada más voy a venir el domingo, voy a empezar a ser más fiel. Hermano, a lo mejor Dios está tocando su corazón para empezar a servir en algún ministerio en su iglesia. Hermano, no deje que otros sirvan nada más. Usted dígale: úsame a mí, úsame a mí. Quizás habrá algunos que su matrimonio no anda marchando bien. Ruegue por su hogar, hermano. Ruegue de rodillas por su familia. Ruegue a Dios por sus hijos. Tal vez sus hijos están alejándose. Ruegue a Dios porque pase algo en su hogar, que sus hijos vuelvan a Cristo, que su matrimonio pueda restaurarse y pueda tener de verdad una familia en Cristo. Oremos a Dios, hermanos. Tenemos tiempo, no se preocupen. No vamos a cargar la invitación. Ore, humíllese, no delante de mí. Oh, si se humillara en nuestro pueblo, hermanos, Dios puede traer avivamiento. Hable a Él. Tómese un tiempo. Ore a Dios. Lo que usted necesite orar, ore. Ore a Dios. No se preocupe por el tiempo, hermanos. Ore. Amén. Tercera, por su familia, hermano. A lo mejor alguien de su familia no es salvo y necesita orar por esas personas de su familia. Entonces ore ahorita: Señor, te ruego por mi familia, no te conozco, quiero jalarlos a tu camino. Tal vez Dios puso en tu corazón un ministerio de la iglesia, algo que Dios quiere que tú hagas. Entonces, dile: Él me úsame para hacer algo en ese ministerio, Señor. Pero hable a su Señor, dígale: Señor, úsame, estoy dispuesto, no quiero que uses nada más a otros, úsame a mí, para tu gloria. Ore a Dios. Quisiera reiterar: si hay alguien que quiere recibir al Señor Jesús en su corazón, yo no sé todos los corazones, pero si hay alguien que dice: Dios tocó mi corazón y de verdad necesito recibir a Cristo, queremos servir, queremos ayudarle a llegar con usted, solamente levánteme su mano un momentito. ¿Habría alguien en este auditorio que dice: yo necesito a Jesús como mi Salvador personal? ¿Alguien así? Levánteme su mano, quiero orar con usted. ¿Alguien va a ayudarle a poder recibir a Cristo? Recibir a Cristo no es haber venido desde mí a la iglesia, es tomar decisión de que Él entre a tu vida, que vivas una vida arrepentida. ¿Alguien que quiere recibir a Cristo? Yo necesito a Cristo. ¿Alguien necesita? Señor, te ruego una última cosa. Te ruego por el fruto del avivamiento. Los que hemos estado en tus caminos algún tiempo hemos observado cómo los avivamientos son muy cortos, cómo los avivamientos
solo durante una semana, y eso porque se predica de tu palabra. Pero Señor, te pido que haya fruto del avivamiento, Padre. Así como se nos predicaba, que haya fruto, que haya gente de verdad que esté tomando muy en serio lo que en esta noche ha hablado contigo. Tal vez no hacemos juramentos como tal, pero muchos están haciendo votos de consagración, Señor. Te ruego que tú no permitas que Satanás robe la semilla de tu palabra, como las aves que roban las semillas del camino, porque Señor, no va a haber fruto. Danos la determinación, el valor de dar frutos dignos de arrepentimiento, de dar frutos de este avivamiento, Señor. Permite que en las 3 iglesias los pastores observemos como gente de verdad algo hiciste en sus corazones y empieza a haber más ganadores de años, y empieza a haber gente más servicial, y los matrimonios se ponen a cuentas, y los jóvenes se ponen serios contigo, Señor. Te pido que de ese avivamiento duradero entre nosotros, Señor, que nos vayamos a nuestra casa. Tal vez los que andaban bien mundanos, Señor, tú tocaste sus corazones y han decidido vivir para ti, Señor, dejar esas amistades, esos vicios, esos pecados, Señor, y entregarse a ti. Honra y bendice esas decisiones, Señor. Tal vez habrá algunos hermanos que nada más sean cristianos de domingo, Señor, pero que levantes siervos entre las iglesias. Señor, te rogamos que de verdad extiendas el avivamiento a más de estos 4 días que se planeó esta conferencia. Padre, danos pastores avivados, danos matrimonios avivados, danos varones, que se predicó de los varones. Señor, toca el corazón de varones que yo sé que tal vez hay cansancio físico por el trabajo, pero danos varones que estén dispuestos a pagar el precio de ser varones de Dios. Te rogamos, Señor, que tú agarres nuestro corazón y nos ayudes de verdad a continuar avivados, Señor. No permitas que sea una llamarada de petate como nosotros decimos, donde nada más por unos días, Señor, que feo, que fraude, que defraudado te sentirías si nada más nos avivamos 4 días, Señor. Al menos permite, Señor, al menos permite que este año de verdad las iglesias aquí representadas estemos avivadas, Señor. Así como, Señor, tú hiciste en América con décadas de avivamiento espiritual, ¿por qué no darnos un avivamiento duradero, Señor, a nosotros? Gracias, Señor, porque yo veo en esta invitación gente humillada, gente de rodillas, gente sentada, gente tomando decisiones, Señor. Solamente tú sabes qué decisiones. Solo te ruego que el diablo no las arrebate de sus corazones hoy en la noche, que no las arrebate durante la semana y nos volvamos otra vez seculares y mundanos, Señor. Transforma el corazón de las iglesias aquí representadas, te lo rogamos. Queremos hacer algo para ti en este año, pero necesitamos el poder de Dios, el dedo de Dios, así como ayudó a Moisés, así ayudes a las 3 iglesias, Señor. Ayúdanos, Señor. Te damos gracias por orar entre nosotros. Oramos y encomendamos estas decisiones a tus manos, que el hombre no va a poder solo, el esposo, el varón, el joven, la dama, no vamos a poder solos con tales decisiones, Señor. Solo tu poder puede transformar la vida de alguien. Transforma, Señor, te lo rogamos. Aviva tu obra en medio de los tiempos, en medio de los tiempos hasta conocer, Señor. Y ese es nuestro ruego, te lo rogamos, Señor, en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Vamos a regresar a nuestros lugares, hermanos, y vamos a ir a la última parte, hermanos. Dios de iglesias generosas, hermanos.
Así que vamos a ofrendar a nuestro Dios. Vamos a prepararnos para ofrendar. Recuerde el acta de las ofrendas aquí al frente. Así que vamos a prepararnos y vamos a entonar un himno final para cerrar esta noche de servicios. Gracias a las iglesias, gracias pastor, gracias a las iglesias que nos acompañaron en estos días. Dios les bendiga y también avive sus iglesias. Hermanos, no es competencia entre nosotros, hay quienes les gusta competir entre ellos. Se peleemos. Y la iglesia aquí es mejor que ustedes y ustedes mejor que nosotros. Somos siervos del mismo Señor. Entonces trabajemos juntos. Ustedes se vayan, nosotros en la nuestra hagamos algo por el Señor Jesucristo. Pues hermanos, esta ciudad necesita tanto de iglesia. Así que hagamos más para nuestros hijos. Pues gracias por su compañía. La iglesia aquí como una sierra la conferencia. Entonces, hermanos de México, oren por las predicaciones, se lo ruego, que Dios todavía nos dé más en su palabra, ¿verdad? Así que vamos a orar por los días de ofrendas, vamos a ponernos todos en pie. Voy a pedir, hermanos, ahí, hermanos, ¿se puede pasar? Dirigimos en una oración, por favor, por las ofrendas, y después de esto, hermanos, vamos a pasar, dirigimos este canto y este tiempo de las ofrendas. Vamos entonces a prepararnos para ofrendar a nuestro Dios. Seamos una iglesia generosa. Señor, gracias por la oportunidad que nos das, por la oportunidad de estar en este ayudamiento espiritual, Señor, que nos ayudes a poder tener un momento abierto, un corazón abierto para poder aprender todas las enseñanzas, Señor. Ahora ya es el momento de las ofrendas, porque yo te quiero permitir que tú le ayudes a los sistemas, Señor. Bendice cada uno de los hermanos y sus trabajos, a cada uno de las familias, Señor, artistas, todo lo que pueda ser bendición para esta iglesia, Señor. Hacer que todo más por el Señor de Jesús. Amén. Como estamos, hermanos, vamos a orar a ustedes. Jesucristo, ya tu amor proba.
Crece. Bueno, lo siento, no están más que recordarles. Ya estamos terminando. Nosotros de la iglesia ya tenemos escuela dominica 9:30, por el servicio a las 11. También hasta la tarde, a las 4 tenemos un servicio. Y quiero ser planes para asistir a almas, asistir a los servicios extras, ¿verdad? A vivir lo que Dios le habló en esta conferencia, ¿verdad? Entonces vamos a terminarnos, no olvidemos a sacar su posibilidad, centro de bendición, a animarle y orar por él, acercarse a tirar un momentito, todavía va a estar aquí, ¿verdad? Unos momentitos. Y bueno, hermanos, espero que de verdad Dios haga algo después de esta conferencia. La verdad, yo no nada más aquí con esto, sino anhelo ver más allá en las iglesias que representan. Entonces, vamos a orar para terminar, vamos a ponernos aquí, quiero preparar el senado, ¿verdad? Vamos a terminarnos bien y orando a Dios que Señor, queremos terminar este servicio rogándote por el fruto del avivamiento espiritual. También te rogamos, Señor, guarda el regreso de los hermanos. Tú conoces algunos más lejos, allá en Baltimore, otros en Mesa, otros a Iztapalapa, otros aquí en Valle, otros en Chalco, Señor. Todos los que vienen, Señor, llévalos a venir a casa, pero guarda los corazones. Que se conserve un avivamiento, Padre. Y gracias por esta tercera noche. Y ahora rogamos que acompañes a las iglesias para que mañana sea un